que sí que parece que disminuyó, luego subió, tal. Pero allí se ha llegado alguna vez a poder ser ateo o a poder apostatar. Aquí lo conseguimos en los años 80, o sea, no te creas que la apostasía. O el reconocer públicamente uno que es ateo. Y luego otra cosa era, el famoso sufismo ese, ¿me puedes indicar por dónde va? Sí. Perfecto. Bueno, el tema de la apostasía en el Islam es un tema gravísimo, gravísimo. ¿Por qué razón? Porque, claro, hay algunos datos que no lo he explicado, no sé si todo el mundo sabe que existen dos grupos de países. Por un lado tenemos los países árabes y por otro países musulmanes. Los países árabes son 22, van desde Marruecos hasta Omán, está Argelia, Marruecos, Bahrein, Qatar, Egipto, Túnez, en fin, son 22. Su organización está basada en la lengua, es decir, es como decir los países hispánicos, por ejemplo, entre otros están los países latinoamericanos, España, etc. Eso, la lengua es el indicador que une a esos países. Hay dos condiciones. El primero, que tengan la primera lengua oficial, el árabe, y que pertenezcan a este organismo que es la Liga de los Estados Árabes. Entonces son 22. Por otro lado, tenemos otro grupo de países, se conocen como países musulmanes, porque tienen la mayoría de la población, o la mayor parte de la población, más del 50%, musulmanes, de la fe musulmana, que son 57 países. Muchos de ellos no son árabes, como normal, ¿no? Como Irán, Turquía, Afganistán, Pakistán, son países musulmanes, pero no son países árabes. No hablan el árabe, pero comparten la religión. Esa es la diferencia. Los países de mayoría musulmana están unidos en un organismo, se conoce como la Organización de la Cooperación Islámica. La Organización de la Cooperación Islámica antiguamente se conocía como la Conferencia Islámica. Se fundó en Fez, en Marruecos, en el año 1969. A raíz del ataque que hubo de israelíes a la mezquita del Aqsa, mataron a 19 palestinos. Entonces ahí se juntaron los países de mayoría musulmana y fundaron este organismo. Este organismo no reconoce oficialmente la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Tienen su propia Declaración de Derechos Humanos. Se conoce como la Declaración del Cairo, porque fue firmado en el Cairo en 1990, o el convenio, el pacto del Cairo, también se conoce así. ¿Qué es lo que se pone en esta Declaración de Derechos del Islam? ¿Y cuál es su diferencia con los de la Declaración Universal de Derechos Humanos? El primer capítulo pone: toda la humanidad, todos somos siervos de Dios. Ahí está ya el problema. Es decir, el que no es siervo de Dios queda fuera. Otras de las cosas que pone también que el hombre es cabeza de familia y la mujer es pendiente del hombre. Otra cosa que pone también que falta, sin duda, no cabe ahí la libertad de conciencia. 13 de los 57 países consideran como crimen la apostasía y su castigo es la ejecución. Ejecutan 13 de los 57 países a la persona que critique el Corán, se ríe del profeta o haga una declaración como el ateísmo, por ejemplo. ¿Cuáles son esos países? Entre otros, está Irán, está Pakistán, está Emiratos Árabes, está Somalia, en fin, son 13 en total. Eso en relación con la apostasía. Pero por otro lado, tenemos que saber que hay mucha gente, sobre todo ahora en la actualidad entre los jóvenes, con los medios que tienen ahora y con la red social que hay, cada vez hay más gente que se declara, aunque no de forma oficial, y algunos también de forma oficial, que son ateos, agnósticos, laicos, etcétera, etcétera. De hecho, hay estudios que se hicieron en Arabia Saudí, en Egipto, en Irak, por parte de organismos occidentales, como por ejemplo el Instituto Gallup
que es un instituto conocido alemán, bastante fiable, universidades como es el caso de Michigan en Estados Unidos, hicieron estudios en esos países, encontraron que entre el 10 y el 12 y el 15% de los jóvenes se declaran ateos. Y de hecho esto se ve sobre todo cuando no tienen que identificarse. Cuando no tienen que identificarse tienen mucho más libertad para hacerlo. Hoy en día, por ejemplo, en algunos países ya salen a la calle y comen en el mes de Ramadán. No quieren admitir esta obligación, esta imposición. En Marruecos mismo, en Túnez, han hecho organizaciones en defensa de la libertad en el mes de Ramadán, que para no guardar el ayuno. Entonces comen en la calle, beben, etc. Y bueno, a veces son detenidos, perseguidos, etcétera, etcétera. En cuanto al tema del sufismo, el sufismo es una opción, es una corriente espiritual dentro del Islam que considera mayormente que el universo es uno. Dios para ellos está en todo, está en este vaso, está en la mesa, está en la tierra, está en los árboles, todo es Dios. El ser humano es un pequeño Dios. Entonces, fundamentalmente la idea esta es que el ser humano puede unirse a la divinidad y formar una única unidad. Es decir, la unidad, la unicidad del universo de Dios que está en todas partes. Entonces, a través de una serie de movimientos, de frases, de oraciones, etc., llega a una situación de éxtasis y se une a la divinidad. Tienen algunas prácticas que son más digamos, pragmáticos en cuanto al culto. Por ejemplo, ellos se preguntan, ¿y Dios qué va a ganar que yo rece o haga Ramadán, el ayuno? Esas son cosas absolutamente insignificantes, ¿no? Es decir, ellos tienen una visión mucho más universal en ese sentido y no se paran en estos pequeños detalles. Y luego tienen una organización también, digamos, piramidal, porque está el maestro que es experimentado, que tiene mucho conocimiento, mucha obra, etc. Luego están los discípulos y van subiendo, digamos, cada vez que tienen más conocimiento, adquieren un lugar, un cargo más importante. Cosa que también lo podemos comparar un poquito con el tema del chiismo y el sunismo, los chiíes y los sunís. En el mundo del sunismo, los suníes son mayoritarios en el Islam. El 85% de los musulmanes prácticamente son de la rama suní. Y solamente el 15% son chiíes en Irán, Irak, Bahrein y un poco más alrededores, ¿no? Los chiíes, por ejemplo, son como el cristianismo. Tienen jerarquía. Existe como el obispo, existe el cardinal, existen los sacerdotes, etc. En Irán pasa lo mismo, es decir, cuando hablamos del Khomeini es ayatollah, es la máxima autoridad religiosa, llega a este cargo, es elegido también por un grupo de altos dignatarios desde el punto de vista religioso, y tiene que tener una obra importante para ocupar este cargo. En cambio, los suníes no tienen, de hecho, ellos citan un dicho del profeta que dice que no hay sacerdocio en el Islam. Es decir, no existe, el imam simplemente es uno de la comunidad, de las personas que están ahí. Un día ocupa este espacio, dirige la oración, otro día puede ser otro, pero no hay esta jerarquía. Entonces, más o menos el sufismo va en esta línea. ¿Hay algún sufista en el poder, en algún país? El sufismo hoy en día sí, por ejemplo, en Sudán, Sadiq al-Mahdi, por ejemplo, el Bashir, que ya está hoy en día marginado, encarcelado, vienen de estas cofradías, porque son cofradías. Marruecos mismo está utilizando desde hace mucho tiempo el tema del sufismo, de las cofradías, para controlar el poder. Realmente es una forma también para controlar a los propios musulmanes, para que no
se rebelen contra el poder del gobierno, entonces los organiza y el gobierno marroquí les apoya, les financia, tienen sus fiestas, sus reuniones, etc. Entonces sí, hay muchos, incluso en Irak. El segundo después, detrás de Saddam Hussein, Hazrat Duri, pertenece a una de las cofradías, se llama Naqshbandía. Es decir, realmente hay muchos en ese sentido. Me ha parecido muy interesante la conferencia y ha insistido mucho en la discriminación que hace el islamismo, vamos, los musulmanes, con respecto a la mujer, pero quizá habría que insistir muchísimo también en la discriminación que hace el catolicismo, el cristianismo en la mujer, por ejemplo, en el derecho del aborto, que no está, está perseguido por la Iglesia, y también, por ejemplo, en el judaísmo, ¿no? Yo sé que la primera oración que dicen los judíos cuando se levantan por la mañana, perdón, los hombres es gracias Dios que no era de mujer. Entonces, pues eso es muy fuerte. Sí. Quizá ya se podría insistir un poco en cómo se discrimina a la mujer estas otras religiones. Sí, sin duda. Es decir, a mí por mi procedencia prefiero hablar un poco más del Islam porque creo que puede ser un poco más desconocido en relación con las otras religiones, porque seguro que ustedes conocen mucho más el cristianismo por razones obvias, ¿no?, que un tema como es el Islam. Pero yo estoy totalmente de acuerdo de que la mujer realmente ha sido condenada, bastante marginada, bastante lamentablemente despreciada por parte de la mayoría de las religiones. En el Corán aparece, pues los que no conocen, claro, siempre es fácil engañar, siempre es fácil decir lo contrario de la realidad, ¿no? Porque hay un día encuentras artículos, muchas personas por ahí hablan maravillas de las religiones y del Islam particularmente. Cualquier mínima crítica es islamofobia. Esa es una aberración. Islamofobia existe sin duda. Hay gente que odia el Islam por odiar a un grupo determinado, por una religión, una ideología, etc. Eso existe. Pero no significa que no podamos hablar, hacer una crítica constructiva sobre una religión o sobre una ideología. Que todas las ideas, esa es la filosofía precisamente la que invita a esto. Por eso yo prefiero y me gusta muchísimo que se hable de esto, de la filosofía, porque nos invita a pensar, nos invita a criticar, nos invita a cuestionar las cosas. No hay nada 100% cierto en la vida, excepto unas determinadas ciencias exactas. Entonces, el tema de la mujer es esto. Pasa en todas las religiones, pero particularmente en el Islam. Es decir, es lo que decía yo antes, cuando hablan del feminismo islámico y quieren que el feminismo islámico sea la solución de las mujeres y sus derechos, yo digo, ¿de qué hablan? ¿Qué conocen del Islam? ¿Han leído el Corán? ¿Han leído la vida del profeta para que me digan esto? En el Corán aparecen decenas y decenas de versículos que ponen a la mujer en una situación absolutamente desastrosa. Entre otras cosas, por ejemplo, Dios se enfada cuando los enemigos del Islam, los incrédulos, se atribuyen a ellos chicos y le atribuyen a Dios chicas. Se molesta muchísimo. Eso está en el Corán. El Corán invita a los hombres a abandonar a las mujeres en el hecho matrimonial cuando no obedecen. Invita a la poligamia. Invita a pegar a la mujer cuando no obedece. Y todo está en el Corán. Entonces, ¿cómo vamos a casar esos dos términos? Feminismo islámico. Es decir, el Islam es absolutamente machista, desastroso para el feminismo. No puede ser esto. Y lo mismo el profeta del Islam. El profeta del Islam tiene decenas y decenas de dichos y de afirmaciones y de actitudes que son contrarios a los derechos de la mujer. Entre otras cosas, él decía, por ejemplo, eso están en los libros más fiables que los propios musulmanes definen como una de las recopilaciones más importantes que hay en la literatura, en la cultura islámica, es de un autor, se llama el Bukhari, y aparecen ahí, y lo consideran como el segundo Corán,
tan importante como el segundo Corán, que dice, entre otras muchas cosas, dice que he visto que la mayor parte de los pobladores del infierno son mujeres. Dice que a un hombre se está rezando, entonces su rezo se invalida, se pasan delante de él un burro, un perro o una mujer, por ejemplo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo podemos unir estas dos cosas? El Islam por un lado y el feminismo. El feminismo es un movimiento liberal, laico, que busca, digamos, los derechos y libertades de las mujeres, cosa que no lo podemos encontrar en ninguna realmente de las religiones, ni las monoteístas ni las otras como el budismo o otras muchas religiones. Por lo tanto, yo creo que totalmente está en lo cierto en lo que ha dicho. Yo estoy pensando en un movimiento que empezó hace muchos años, que en principio parecía absolutamente contradictorio, y era Cristianos por el Socialismo. Muchos lo recordaréis. ¿Existe esto en países islámicos o países árabes? También existe, porque en realidad lo que decía yo en cuanto al feminismo islámico, ha habido otras muchas cosas, conceptos que han ido saliendo a lo largo de la historia. Por ejemplo, entre otras cosas, que el Islam es comunista, el Islam es socialismo. ¿Por qué razón? Porque encuentran solamente una frase de un líder, de una persona destacada dentro de la historia del Islam, ha dicho una frase que coincide con un concepto del socialismo, entonces ya tenemos el Islam socialista, ¿no? Pero no ha llegado a ser, digamos, un movimiento, como una organización, con miembros, con personas que estén detrás, etcétera, pero como idea existe. Ha existido esto y ha existido otras muchas cosas, desde el socialismo, el comunismo, el humanismo, en fin, el tema de la islamofobia, el feminismo islámico, todos son movimientos, muchas veces aparecen en forma de una moda, porque luego desaparecen, están en boga en tiempo, un año, 2 años, 5 años, y luego ya nadie se acuerda de ellos, desaparecen del mapa. Por lo tanto, sí ha existido, lo único que no han sido unos movimientos organizados, quizá, como estás diciendo, de una manera tan bien, digamos, organizada. A mí me llama la atención entre esta distinción que antes hablabas de lo que son los países árabes y los países musulmanes, porque yo así de musulmanes que conozco que sean de países más abajo de africanos, por ejemplo Gambia, Senegal, tienen y la gente que es árabe musulmana, realmente hay una relajación mucho mayor entre los árabes musulmanes en cuanto a las costumbres que entre la gente que está en el cono más sur de África. Entonces, y así preguntan, ¿y tú dónde compras? Pues mira, donde los marroquíes, pero no me fío, te dice alguno de Gambia, dice, pues que es que estos, y además sus hombres beben y sus mujeres fuman y no sé qué. Entonces, ¿qué ha pasado o qué está pasando en África para que se vuelvan tan radicales? Yo conozco chicas que me han enseñado fotos de cuando tenían 18 años que están con una camiseta y el pelo corto y sin sujetador, y ahora las ves de la cabeza a los pies tapadas. ¿Qué está pasando? Es una observación absolutamente realista, porque debería ser justo al contrario. ¿Por qué tiene que ser al contrario? Porque yo me acuerdo ahora del Papa Ratzinger, que dio una conferencia, no me acuerdo si fue en Bolonia o en la Universidad de Columbia, cuando él era Papa. En su conferencia pronunció unas frases que enojó muchísimo a muchos musulmanes. Él dijo
entre otras cosas, que el Islam se había difundido por medio de la espada. Y de hecho hubo protestas oficiales por parte de Turquía, por parte de Arabia Saudí, etcétera, etcétera. El Papa dijo esta frase que es media verdad, porque en realidad, en parte, el Islam se difundió por medio de la espada y la otra parte no. Tiene que ver con la pregunta que hace Pilar. El Islam se difundió por medio de los ejércitos a sus comienzos. Es decir, enviaron ejército a Irak, a Egipto, a Siria, Persia. Llegó aquí a la península ibérica por medio de Paraquinsia, del norte de África, etc. Llegaron ejércitos, dominaron los pueblos por medio de la espada. Pero a África no. Por ejemplo, a África Negra no mandaron ningún ejército. Al país más importante, más grande desde el punto numérico musulmán, que es Indonesia. Indonesia es un país de mayoría musulmana, son más de 250 millones. El más grande país musulmán es Indonesia. 250 millones de musulmanes se encuentran en Indonesia. No llegó ejército ahí, ni en Malasia, ni en, como decía antes, en África del Sur. No estoy hablando de Marruecos y Túnez, no. Los países africanos, la África negra, subsahariana, ahí no llegó ningún. Se islamizaron muy tardíamente, a partir del siglo XIV-XV, empezaron a entrar en el Islam, por medio del comercio y por medio de las cofradías sufíes, que preguntaba Ricardo antes. Cofradías sufíes y comerciantes musulmanes venidos de Oriente son los que hicieron que se islamizaran todos estos pueblos. Y de hecho, durante siglos, practicaron el Islam en esos países, en Indonesia, en Malasia, en África, de una forma mucho más ligera, mucho más abierta en comparación con los musulmanes de Oriente Medio y del norte de África. Es decir, justo está pasando al revés, al contrario. Son estos grupos en los últimos tiempos que han llegado a hacerse con el poder. El Islam político, los islamistas, que desde lo que decía antes, la revolución islámica de Irán, después todo lo que pasó con el Qaeda en Pakistán y Afganistán, después lo que ha pasado en Irak con el Estado Islámico, siempre ha ido cerrando este espacio de libertades que había, y sin duda esta influencia ha llegado de una forma clarísima a los países africanos también, de la África Negra, porque Arabia Saudí ha estado financiando mezquitas, centros, etc., y ahí poniendo el veneno a través de este tipo de imames que tienen este discurso tan desastroso, tan envenenado, que solamente provoca odio hacia los demás y el uso de la violencia contra todos aquellos que no se acuerdan, no están de acuerdo con este discurso. Entonces, ese es el gran problema. Con Boko Haram, esta organización terriblemente violenta, ya está actuando desde hace décadas en esta región, sobre todo del Sahel, pues sin ninguna duda también tienen mucha influencia en toda esta zona que han ido haciendo. Es decir, en Mali, en Senegal, ahora no pueden escuchar música, no pueden oír ningún tipo de canciones, no pueden ver una película, todo para ellos es haram. Esta palabra está en circulación, sobre todo desde hace unas cuantas décadas. La palabra haram significa ilícito, pecado, todo aquello bonito en la vida es haram. Es decir, han hecho haram, ilícito, la música, el teatro, la pintura, el baile, el cine, etcétera, etcétera. Todo es haram hoy en día, lamentablemente. Eso pasa, yo creo que alguna película, seguramente muchos de ustedes habrán visto, cómo jóvenes islamistas con su fusil al hombro
van por las calles en Senegal y en Mali escuchando a ver si sale alguna música de alguna casa para detener y para asesinar. Y esa es la realidad de esos países, lamentablemente. Por lo tanto, ahí realmente ha habido un cambio importante en ese sentido. En su opinión, la evolución de los grupos de extrema derecha en España, ¿a qué deriva político-religiosa o laica nos puede llevar? O sea, no sé, a mí personalmente me preocupa muchísimo el alza de los grupos como Vox y demás. Entonces, no sé, a lo mejor se hace el futurismo de qué es lo que puede pasar, pero un experto como usted tendrá una visión más amplia de a qué nos podría llevar no sé, una mayor subida de estos grupos. Sí. Esa es la pregunta concreta. Bueno, en mi humilde opinión, yo no soy tampoco un político que sepa, digamos, que tenga una visión tan precisa de las circunstancias, pero sin ninguna duda es muy preocupante que tengan una fuerza, que estén cada vez con una presencia mayor en la sociedad, en la política, estos grupos de ultraderecha, y no solo aquí, sino también lo que decíamos antes, en Francia están teniendo una fuerza importante, en países como Holanda, como Hungría, como Polonia, etcétera, etcétera. Curiosamente, se tocan luego los extremos. Ellos, aunque critiquen el Islam, pero realmente les encantan los islamistas fanáticos, porque son como ellos, tienen los mismos intereses. Osama Bin Laden, que mataron Estados Unidos, para mí es igual que Bush, hijo. Son la misma ideología. Uno va por un lado con una religión determinada, el otro contra religión, pero tienen intereses en común. Y digamos, se sirven unos de otros. Y a Vox también les encanta el islamismo, porque les da argumentos. Les da argumentos cuando ven unos fanáticos que han puesto bombas en los trenes de Atocha o en Estados Unidos. Pues eso les sirve muchísimo, les encanta este tipo. ¿Quién es el que paga el pato de todo esto? Un pobre inmigrante que viene, quiere buscarse la vida aquí para vivir un poco mejor, entonces se ensañan con este. Y entonces hacen que se odie, que les quiten todo tipo de posibilidades de ayuda, etcétera, etcétera. Entonces, totalmente es esto. Esos son realmente los que invitan, digamos, a que las sociedades occidentales sean sociedades cerradas totalmente, que rechacen al otro, que no admitan ningún tipo de digamos de sociedades múltiples que tengan diferentes procedencias, etcétera, etcétera. Realmente es así, yo lo veo de este modo. Es muy preocupante. Sin duda más para los inmigrantes, para los otros que proceden de otros lugares y otras culturas, todavía más, pero yo creo que deben preocuparse a todas las sociedades, estén donde estén, sin duda. Tampoco se está haciendo gran cosa en contra de los movimientos, ¿no? Bueno, se hace poco, sinceramente. Es decir, yo creo que lo están dejando porque ahí debe haber unos movimientos sociales contrarios para que, creo que, no sé, este tipo de sociedades, lo que ha explicado antes Ricardo, como Europa Laica, que invitan otro tipo de valores, que invitan otro tipo de convivencia. Y así tiene que ser, no lo que realmente dice Abascal o el otro, que un MENA gana 4.000 euros al mes y tu abuela gana 500 euros, en fin, este tipo de emblemas que utilizan totalmente es para provocar odio al contrario, al otro, al que viene de fuera. Y esa es una forma también para ganar votos, para ganar fuerza, porque saben que hay un sector social que este tipo de discurso le va. Claro. Entonces, sin duda que ellos explotan este tipo de argumentos, aunque saben perfectamente que la mayor parte o casi todo lo que dicen es falso, está basado en falsedades y mentiras,
pero lo repiten una y otra vez porque tienen interés detrás de ello. Gracias. Sí. Yo quería puntualizar una cosa que usted se la ha pasado un poco por alto. Todo lo que usted dice es totalmente cierto y muchas sociedades se están radicalizando en mucho tipo de cosas. Europa, el Islam, incluso la otra parte del planeta. Dicen algunos expertos que el mundo se está radicalizando muchísimo. Yo estoy total. Pero una cosa muy importante, los países que llamamos del tercer mundo, que tienen otra cultura, otra manera de entender su sociedad y todo eso, se han radicalizado mucho, yo creo, pero en parte es por culpa de Occidente, que le ha vendido falsos valores de democracia, de libertades, de educación, de sexualidad, bla, 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 que son discursos vanos y muchas veces muy falsos. Y cuando estas partes del mundo que se quieren fijar en Occidente pensando que Occidente les va a traer el maná, y Occidente que está lleno también de trampa, de corruptela, de cosas muy, muy falsas, muy banales, y todo esto lo ha traído sobre todo la izquierda, el mundo de la izquierda, ha traído valores y flores muy bonitos, pero a la hora práctica no lo saben poner en práctica. Se queda mucho en palabras muy decoradas, muy bonitas, de todo eso, y esta otra parte del mundo que pensaban que Occidente era un mundo perfecto de democracia, de grandes valores, al ver que le falla eso, pues los poderes fácticos de esta parte de Occidente o de África, como usted dice, o de Indonesia, de donde sea, ¿no? Ven, joder, pues si este mundo que nosotros pensábamos que es tan democrático, tan fabuloso en un montón de cosas, pero en muchísimas cosas fallan muchísimo. Y hablan mucho con palabras muy bonitas, pero ahora, a la hora de legislar cotidianamente para el pueblo, entonces, tienen grandes fallos, pero fallos tremendos. Entonces, estos otros pueblos, al fijarse ahí, dicen, pues esta gente nos ha fallado. Este Occidente tan moderno, tan fabuloso que pensamos que era y todo eso, y vemos cómo falla en muchas materias, y que sus pueblos de Occidente también tienen graves problemas de economía, de paro, de muchas cosas. Pues estos pueblos, al ver que ese modelo falla en muchas cosas, pues dicen, vamos a hacer un mundo a nuestra imagen, y pasando de Occidente, y en ese sentido hacen bien, tienen que crearse, los pueblos del mundo tienen que crearse su propia idiosincrasia, sin fijarse en eso que ellos piensan que Occidente es el maná, porque Occidente cada vez más falso, más hipócrita en muchísimas cosas, para mí, en muchísimas cosas. Pues ha hecho que los poderes chungos de esas partes del mundo dicen, pues ves cómo no hay que fijarse en Occidente, y se radicalizan, hagamos nuestro mundo a nuestra propia manera, olvidémonos de ese Occidente falso, que prometía el maná y es mentira, entonces se radicalizan. Yo se lo he oído a grandes expertos. Sí, de acuerdo. Vamos a ver, creo que la democracia no es un sistema perfecto. Vamos a partir de esta realidad, pero en el día de hoy es el mejor de lo que los humanos conocen. Porque creo que bastante matizable, bueno, puede ser matizable, pero no hemos encontrado hasta este momento un sistema que sea mejor que lo que es el valor democrático, los valores de los derechos, de las libertades, etcétera, etcétera. Puede ser cuestionable. Yo estoy diciendo que no es un sistema perfecto. Partimos de esto. Pero realmente, esta democracia que gozan, yo vengo de un país que sé perfectamente lo que significa que vivir o no vivir en un sistema democrático. Entonces, no es que ellos tengan, digamos, dificultades para adaptar un sistema democrático. El sistema democrático se puede implantar en cualquier parte del mundo siempre y cuando se ofrezcan las condiciones para ello. Y estas condiciones, ¿por qué razón hoy en día, por ejemplo, en América Latina, con sus circunstancias buenas o malas, pero aceptables en gran medida, hoy en día la mayoría de ellos tienen sistemas democráticos, aunque si quiere usted ponerlo entre comillas, de acuerdo.
pero está mucho mejor que hace 40, 50 años cuando en Argentina, en República Dominicana, en Brasil, etcétera, etcétera, todos eran sistemas dictatoriales cuando llevaban a presos a tirarlos en el río de la Plata y otros los asesinaban. Uno le diría que eran dictaduras, que es cierto, nadie lo dice, pero uno le diría, pero el país funcionaba, y había trabajo y había pan. Eso no es suficiente. El hombre no solo vive del pan. Perdón, ahí yo no estoy de acuerdo totalmente con usted. Yo tampoco es que esté de acuerdo, pero eso le contestaría. Sí, las personas no es suficiente que tengan vida y comida, porque el ser humano, digamos, aspira a más cosas, sobre todo el tema de la libertad. Eso es importantísimo, porque yo conozco, sé bien lo que estoy diciendo. Entonces el tema de la libertad, los derechos, las libertades son esenciales para cualquier ser humano. La India es un país tercermundista, lo que queramos, pero es la mayor, la más grande democracia que hay en el mundo. Yo creo que ahí no podemos cuestionar, a pesar de muchos fallos que pueden tener, pero es un sistema democrático y no es un país occidental. ¿Por qué razón funciona la democracia en este país? Que podría funcionar en otros muchísimos también si ofrecemos las condiciones suficientes para ello. Es decir, no hay problema que sean árabes, que sean africanos, que sean latinoamericanos, etcétera, etcétera, si realmente hemos trabajado desde el principio, desde las sociedades, desde los grupos, desde los sindicatos, desde todos los grupos posibles, cuando los, digamos, eduquemos a que haya un sistema diferente a lo que tienen, un sistema más abierto, más participativo, no creo que la gente lo rechace. Nadie quiere ser esclavo en este mundo. Todos amamos la democracia o por lo menos las libertades. Y todos reclamamos nuestros derechos. Da igual, uno sea chino, japonés, americano, árabe, español o francés. Yo creo que todos aspiramos a esto. Perdón, una cuestión de orden que no, por no establecer diálogos, hay primero está otra el pan, pregunta. después esto, pero primero el pan. Sí, no está. Sin duda el pan es importante, no cabe ninguna duda, pero no es suficiente, como decía yo. Sí. Gracias. Carlos. Hola, buenas tardes. Oye, volviendo al laicismo, yo quería hacer dos preguntas un poquito cortas. Puedo entender de esto que el sufismo, que la variante o que la corriente religiosa de los sufíes puede ser la que más se acerque al laicismo musulmán, de todo lo comentado. Simplemente es la pregunta para que lo afirmes o no, o lo niegues o lo precises. Y la otra es una curiosidad. Bueno, imagino que tiene que tener una relación directa entre la espiritualidad derviche y los sufíes. Es una pregunta, simplemente ya de curiosidad. Sí. No lo digo yo, lo dicen muchos estudiosos que el sufismo podría ser, digamos, la modernidad del Islam. Modernizar el Islam en sus enseñanzas, en sus prácticas, etc., podría ser a través del sufismo. ¿Por qué razón? Porque lo que he explicado antes, realmente ellos no aprueban la violencia, entre otras cosas, son muy abiertos a la hora de practicar el culto, practicar los rituales religiosos, etc. No les dan tanta importancia a estos elementos secundarios considerados para ellos, sino le dan más importancia al tema espiritual, al tema de la visión hacia el mundo, hacia la divinidad, etcétera, etcétera. De hecho, hay muchos estudios sobre este tema que, digamos, piensan que a través del sufismo el Islam puede modernizarse. Eso por un lado. El tema de los derviches sí forman parte de los movimientos sufíes, porque, como decía antes, los sufíes tienen una organización piramidal, piramidal. Entonces está el maestro, que se conoce como el Qutb, y luego tienen otros mujtahid, que es el aplicado, etc. Luego están los estudiantes, los alumnos,
o los discípulos se conocen. Entonces, los derviches suelen ser estos discípulos que a través de ciertos movimientos, usted seguramente habrá visto los giraubabos o otros, que van repitiendo una serie de oraciones y de frases, especialmente Dios está vivo, entre otras cosas, que lo van repitiendo hasta que entran en una situación de éxtasis para esta unión con la divinidad. Por lo tanto, los derviches son estos, aunque luego se piensa que son los dirigentes en cierta medida de alguna visión religiosa, etcétera. No es así. Simplemente son como personas que están al mando de un líder que los va dirigiendo y los va organizando, y son los discípulos habitualmente de estas cofradías. No sé si le he contestado. Sí. José Luis. Buenas tardes. Quería preguntarle cómo se puede combatir a estos grupos del Yunque y hace oír que cuentan con el apoyo de la conferencia episcopal y que todos sabemos que son organizaciones, o dicen que son organizaciones ultra secretas, pero que todos conocemos el origen o procedencia, quién dirige, quién maneja todo eso. ¿Cómo se puede luchar, cómo se puede combatir, cómo se puede, digamos, desmontar a toda esta gente? Pues yo creo que, sinceramente, ser vigilantes, las sociedades, siempre hay que difundir las informaciones que son verdaderas en relación con esos grupos, porque yo sé también que aquí en España, por ejemplo, hace oír, por ejemplo, o los abogados cristianos que están a la caza de captura de cualquier salida de tono para ir a los juzgados y poner una denuncia. Todos esos grupos hay que denunciarlos, hay que explicar, intentar que toda la sociedad, toda la gente conozca los intereses verdaderos de esos grupos. A mí me han dicho gente muy conocida, muy cercana a algunos de esos grupos, que por ejemplo los abogados cristianos que van denunciando a diestro y siniestro a cualquier crítica más pequeña en relación con los valores del cristianismo, realmente lo que quieren es que se oiga su presencia, que se conozca que ellos están ahí. Y la mayor parte de las denuncias son archivadas, porque no tienen fundamento y tienen intereses de otro tipo, intereses económicos, están vinculados a otro grupo, no sé si con Opus Dei o con otros quizá más radicales todavía. Entonces, toda esta información debería conocerla la sociedad. Y luego, cuando se salen de los límites, digamos, los marcos legales dentro de su actitud, pues habrá que actuar desde la ley, desde los poderes del Estado, deberían estar ahí presentes para actuar. Lo mismo que decía yo antes, el tema de los islamistas. Los islamistas, hay mucha gente que defiende su derecho a que estén ahí, que puedan llegar al gobierno, etc. Yo no estoy entre ellos sin ninguna duda, porque sé cómo piensan y conozco su literatura, por lo tanto no estoy a favor de que estén en ningún momento, aunque ellos vienen con el pelo del cordero o la piel del cordero, pero realmente dentro de esta piel hay un lobo. Eso es gravísimo, sin duda. Pasa lo mismo, es decir, en qué medida son legales, están dentro de la legalidad. Hemos tenido experiencias en Egipto, hemos tenido experiencias en Túnez. La máxima autoridad de los islamistas en Túnez se llama Ghannouchi, estuvo 20 años exiliado en Londres. Cuando se escapó Ben Ali en el año 2011 a Arabia Saudí, inmediatamente el día siguiente él llegó al aeropuerto de Túnez y sin duda sus seguidores eran miles y miles, lo recibieron en el aeropuerto. Hubo muchos periodistas, le hicieron una entrevista y le preguntaron, yo he visto esta entrevista, le preguntan, señor Ghannouchi, usted venía aquí, tiene interés en el poder, va a presentar su partido, porque él tiene un partido que se llama Nahda, Renacimiento se llama,
va a presentar un candidato al poder aquí en Túnez. Yo no tengo ningún interés, nosotros los islamistas, los de nada, no tenemos interés en presentar ningún candidato, ni tenemos interés en el poder. Vale. Otra periodista le pregunta, oiga, Túnez es un país turístico, se vende alcohol, bebidas alcohólicas en los bares, en las cafeterías, ¿lo va a prohibir? Y esto, si lo prohíbe, va a influir en el turismo. No, yo soy consciente de que Túnez tiene una buena parte de sus ingresos por medio del turismo, entonces no vaya a prohibir nada. Otro pregunta, oiga, Túnez, las mujeres aquí van a la playa con bikini, ¿va a prohibirlo, va a permitirlo? El Islam tiene una visión contraria a esta forma. No, de ninguna manera, no voy a prohibir nada. Se presenta después a las elecciones, presenta un candidato, gana las elecciones, prohíbe el vino, persigue a las mujeres en las calles, en todos los lugares. Por eso le digo que hace falta ahí ser vigilante y sobre todo desde los poderes públicos, desde el Estado, porque está transgrediendo realmente las normas y las leyes. Pero la sociedad tiene que saber todo esto. Pasa lo mismo también con el tema de los grupos ultracristianas o un amigo, Juan José Tamayo, recientemente ha publicado un libro y una entrevista que llama cristiano fascismo a estos grupos, porque realmente son, a través de la religión, son fascistas en su ideología. Entonces, yo creo que dentro de las leyes debería haber límites para esta gente, porque ellos se salen, digamos, de las normas legales y de las leyes. Vamos a tener que ir breve porque tenemos que abandonar la biblioteca. Es muy poco, sí. A ver, sois dos. Dice usted que sería partidario de enseñar las religiones, contrastarlas, ¿no? Pero Historia de las religiones. Bien. ¿No cree usted que sería más mejor y más extraordinario enseñar lo que es la solidaridad y a los niños cuando están en el colegio decirles para qué vienen a este planeta, decirles que aquí tienen que poner el grano de arena para vivir? Nada más. No están peleadas las dos cosas, sin duda. Eso también hay que enseñarlo. Es decir, la solidaridad, la responsabilidad civil, la fraternidad, la amistad, todo eso son valores importantísimos que los niños los tienen que aprender. Pero estoy hablando de forma particular del asunto de la enseñanza de las religiones. Entonces, en vez de religión, enseñar historia de las religiones. Porque la historia de las religiones, de hecho, es importante. Porque este es un fenómeno que viene desde comienzos de la historia. Es decir, no es una cosa vana. Es importante que las personas, toda la sociedad conozca de dónde vienen estas ideologías, cuáles son sus raíces, cuál es su diferencia. Estoy seguro de que si todo el mundo aprende la historia de las religiones, nadie va a decir a continuación que la mía es la verdadera y la otra es falsa, porque va a ver que todo eso es una. Prácticamente hay una raíz común, un tronco común que viene desde los sumerios hasta la actualidad. Las religiones han puesto solamente matices, han añadido simplemente matices, nada más. Entonces es muy importante que conozcan cómo conocer la historia. Es decir, al enseñar la historia general, qué es lo que ha pasado desde la antigüedad hasta nuestros días, pues se enseña también la historia de las religiones, pero esto no exime que se enseñe sin ninguna duda a los niños todo lo que ha comentado usted, que son importantísimos, no cabe duda. Rosa, Sí, para terminar. voy a hacer muy breve. Por mi experiencia personal, tengo que decir que en los alumnos que he tenido muchos musulmanes, a los que se les ha hablado, por supuesto, de los valores democráticos de nuestro país, de nuestra cultura, del laicismo, de igualdad de género, pues he tenido la gran decepción, la gran tristeza de observar que todos esos valores, el laicismo, se hacen añicos
cuando aparece el imán salafista pagado por Arabia Saudita. Me gustaría que explicaras algo que tú sabrás muchísimo más que yo. Totalmente de acuerdo, Rosa. Ese es el gran problema que hemos tenido en las últimas décadas. El daño que ha hecho Arabia Saudí y otros países vecinos también, Emiratos, Qatar, Bahrein, todos esos países, lamentablemente con el beneplácito de Occidente, ha ido el compañero aquí, que sí, estoy de acuerdo, que el mundo occidental lamentablemente ha tenido un papel negativo en ese sentido. No todos, pero unos más que otros. Han tenido este fallo, digamos, de apoyar a sistemas como este tipo, porque no tienen por qué traer a una mezquita, un centro cultural en el centro de Madrid o el centro de París, cuando saben que en realidad están haciendo mucho daño a la sociedad, están emitiendo una visión desastrosa en relación con la sociedad donde viven. No debería ser esto, pero eso es lo que ha pasado lamentablemente en muchos lugares. Yo me acuerdo una de las veces, fui a Malasia invitado a la Universidad de Kuala Lumpur, la Universidad Islámica de Kuala Lumpur, y no tenía muy claro la influencia de Arabia Saudí hasta dónde había llegado. Entonces encontré que muchos de los profesores que están ahí en esta universidad islámica se habían formado en Arabia Saudí. Muchos con unas barbas así. Y cuando yo iba a intervenir, yo llevaba un tema hablando de un sufí, de un gran sufí, de los primeros sufíes, se llama Hallaj. Entonces, su figura en la literatura árabe, en la pintura, en las artes, etcétera, porque realmente hay muchos autores actuales que se han inspirado en la obra de este hombre, el Hallaj, que era un sufí, uno de los primeros sufíes. Y cuando me presenta, lo vi muy enfadado conmigo, muy molesto. Simplemente, ¿por qué razón? Porque yo estaba hablando de un sufí. Porque el sufismo para los de Arabia Saudí son el diablo. No quieren saber nada de ellos, son totalmente infieles, fuera de la religión, condenados por ellos. Por lo que decía el compañero, sí, el sufismo se parecía más al laicismo. Sin duda, por esta razón. Y entonces, claro, descubrí que este hombre había estudiado en Arabia Saudí y traía esta visión salafista de los saudíes, esta visión wahabí tan fanática en relación con este tipo de ideas. Entonces, eso es lo que ha pasado. Lo comparo conmigo cuando yo estaba en el instituto y tenía la edad de tus alumnos. Pues, te lo digo de verdad, que en aquellos años no sabíamos lo que era una mezquita, no sabíamos lo que era Ramadán. Yo jamás en mi vida hice Ramadán y vengo de una familia tradicional. Las mezquitas estaban vacías, solamente algunas personas mayores, pocas personas iban a las mezquitas. Toda la sociedad, el Partido Comunista Iraquí tenía casi 3 millones, cuando Irak eran 7 millones, tenía 3 millones de amigos y de miembros. El Partido Comunista Egipcio lo mismo, el sudanés también, el sirio también. Estamos hablando de países de mayoría musulmana. Y por esta razón, estaba diciendo antes, que en las universidades no veías chicas con pañuelo. Y no estoy yo categóricamente en contra ni de la religión ni del pañuelo, es decir, cada cosa en su sitio. Pero esa es una realidad histórica que ha pasado. Entonces, hemos ido de una situación muchísimo más abierta a una situación mucho más cerrada y menos libre y menos, digamos, permisiva. Bueno, agradecerte, es que es la hora y nos tenemos que ir. Agradecer a Wally su conferencia, maravillosa conferencia, y a los demás decir que una de las cosas que se puede hacer para intentar arreglar un poco esta sociedad es afiliarse a asociaciones como Ateneo Republicano de Zaragoza y como Movimiento Estudiantil.